Se nos desconecta la gente del stream. Les encanta que bailen. Sí. ¿Me están diciendo que tenemos a Fernando Pereira al aire? Acá en estudio, Fernando Pereira. Bueno. Ah, pero vieron trajado y todo, No. maestro. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Tuvimos que tirar el programa, ¿eh? Marcos estaba bailando. Habías avisado. No es fácil de llegar a Ciudad Vieja. ¿Eso ya arranca con un palo a la intendencia? No. ¿Es culpa de la ciclovía, acaso, Fernando? No. Ah, está, ok. Culpa de mucho tránsito. Bueno, Fernando, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿ustedes? Bien, ¿cómo te trae de cansancio la campaña? Bueno, bastante bien. ¿Estás durmiendo No es bien? que no esté cansado. Está muerto. No es que no esté cansado porque son bastantes años de vida. Y luego bastantes años de gira. Gira electoral, porque... Gira electoral y no electoral. Ah, también has metido Nosotros gira hicimos de... el FAT Escucha, que Ok, significó visitar todo el país y cada localidad. Luego hicimos Diálogos por Uruguay, que fue la discusión programática del Frente Amplio con las organizaciones sociales. Una gira para hablar específicamente con las organizaciones del agro y luego las específicas del Frente Amplio. O sea que fácilmente podría decirte que hicimos 150.000 kilómetros o algo más en un poco más de 2 años. Fernando, corregime. El proceso de autocrítica deriva en un documento y el documento básicamente lo que define es hacer justamente el FAT Escucha, que fue como una autocrítica en la práctica, ¿no? Que fue salir a hablar por todo el país, o sea, que no fue una autocrítica testimonial o un simple documento, sino que tuvo que ver mucho con eso, ¿no? De hecho, escuché a un dirigente del Frente Amplio en off diciendo que fue el focus group más grande del país porque hablaron con muchísima gente en un periodo que no era de campaña, cosa que no pasa mucho, ¿no? Si hablamos con 1.870 organizaciones de todo el país y unas 150 organizaciones agropecuarias. Más de 2.000. Y con gente individual, ¿tienen cuantificado más o menos? Puertas. Muchísima. Yo no lo tengo acá, pero en el FAT Escucha, por ejemplo, tuvimos una lógica que era escuchar a las organizaciones y luego escuchar a los Frente Amplistas, es decir, a los que ahí militan en el territorio del Frente Amplio. Y a veces eran horas, ¿no? A veces bromamos con quien maneja nuestro vehículo que llegamos a hacer 20 horas sin parar. Una locura. Que es una locura. Pero era necesario. Y una de las 3 preguntas que formulábamos es por qué había perdido el Frente Amplio. Entonces, digamos, ¿Y qué es lo que más te eso decían? que es el focus group más grande te dice. Y en realidad lo es. Pues esas son las fuerzas vivas de cada localidad. Y eso se los preguntamos a todos, sin excepción. A empresarios, a sindicalistas, ambientalistas, militantes de los derechos humanos, medios de comunicación. ¿Y cuál fue la respuesta así más resumida? Bueno, claramente nosotros publicamos un documento que cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes puede entrar en frenteamplio.ui, que fueron las conclusiones del FAT Escucha. En realidad el documento del FAT Escucha tiene más de 1.000 páginas, bastante más de 1.000 páginas. Es medio largo, la verdad. Publicamos una síntesis de 20 que indicaban ahí varios problemas, que habíamos subestimado sin duda el tema de la seguridad pública y de lo que la gente sentía como miedo, y que el miedo no hay que subestimarlo. Eso estuvo claramente expresado. Por eso hacemos la campaña del miedo. Exacto. Luego la segunda cuestión estuvo vinculada al alejamiento que el Frente Amplio había tenido de su base social. No se entienda su base social solamente como la base social tradicional, trabajadores, cooperativistas, estudiantes, sino la base social mucho más amplia, que es el militante de una organización, de una pequeña ONG, de un centro cultural, de un centro deportivo, de las actividades cotidianas que tiene una ciudad, o un departamento, o una localidad. Una tercera cuestión estaba vinculada a que el Frente Amplio gobernó para la gente, no tenían ninguna duda, pero no necesariamente con la gente, es decir, no articuló sus decisiones con la gente. Faltó participación. Faltó participación. Y no te diría que ahí hay 3 o 4... Sobre la cuestión de la participación, yo se lo escucho a muchos dirigentes políticos, sobre todo de la izquierda, porque la izquierda creo que reivindica más que nada la participación y la derecha, muy en términos genéricos, reivindica más como la representación, ¿no? Pero ¿no es también un poco sexy
perdón, no es poco sexy llamar a participar a la gente cuando en realidad capaz que, no sé, yo laburo 8 horas, voy 2 horas más a facultad. Aparte tengo que involucrarme yo para que las cosas funcionen. ¿Por qué la gente tiene que militar? No. O participar. No tiene por qué militar, pero tiene que ser escuchada. Si vos convocás al club deportivo de la localidad, que va a estar el ministro de Obras Públicas porque tuvo una inauguración allí, a escuchar los planteamientos de los vecinos van a ir. Claro. Después no es que se comprometan a ir semanalmente a ninguna cosa, pero van a ir y van a hacer escuchar su voz. ¿Por qué? Porque quieren que su ciudad esté mejor, porque quiere que haya obras. O si va el ministro de Salud, o si va el presidente de ACE, le van a plantear qué cosas están sucediendo en esa localidad, cuáles son los problemas que tienen de asistencia. Entonces, digamos, la participación, como se pensaba en los 60, seguramente hoy no es posible. Claro. Básicamente porque hay un cambio en el mundo, hay un cambio en los comportamientos, hay un cambio en lo vincular, y no necesariamente es peor. En muchos casos es mejor. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que dar es la oportunidad. Bien. ¿Y cómo les fue ahora en la barriada más grande de la historia? Impresionante. ¿Qué feedback tuvieron? La verdad que impresionante, ¿no? A mí me tocó Pueblo Victoria, que uno puede decir, bueno, es un pueblo que tiene mucha ascendencia al Frente Amplio, mucha mayor a la que hubo en 2019, sin duda. Fue impresionante lo que allí vivimos. Y estaba Óscar Andrade, y Blanca Rodríguez, y Cristina Lustenberg. En ese grupito tocó eso, ¿no? Y otros compañeros estaban en otras barriadas. Tremendo team te tocó, Tremendo team. Tocó un team que la verdad. tocó la selección. Pero bueno, también queríamos dar una señal de que los dirigentes van a todos los barrios, ¿no? Claro. Y vamos, porque realmente vamos. Y después de ahí fuimos a Barrio Ituzaingó, cerca del hipódromo Maroñas, y también hicimos una cantidad de cuadras, y el resultado es increíble, porque incluso el resultado de aquel que te dice que no te va a votar, de que va a votar el Partido Nacional. Esas tensiones que se ven a veces en redes sociales, en realidad después, no te voto, pero vamos arriba. No te voto por esto, por aquello, por lo otro, pero fundamentado, y tú le das el fundamento, y yo creo que eso es la siembra de largo plazo. El Frente Amplio, imagínate que en el 71 se presentó a la elección y tuvo 20% de los votos. En el 84, luego una dictadura dura y gracias a una enorme resistencia del pueblo uruguayo, pero en el 84 tuvimos 20% de los votos, aproximado. En el año 89 tuvimos una fractura importante en el Frente Amplio y volvimos a tener el 20% de los votos. Pero pasó algo curioso. El Frente Amplio gobernó Montevideo. Y hubo un antes y un después de un Frente Amplio gobernando Montevideo para la ciudad. Sí, claro. Y ese antes y después también fue un antes y después para el ingreso de nuevas personas al Frente Amplio. Entonces, si pensás que entre el 94, que sacó 30%, y apenas 10 años después que sacó 50%, solo hay una forma de crecer 20 puntos, que es con el ingreso de blancos y colorados al Frente Amplio, que hoy son parte de la fuerza política más importante del país. Bueno, justamente ayer hablaba con unos compañeros de Argentina que me decían, explícame en 2 minutos esto de qué es el Frente Amplio bien, es como el Partido Justicialista, es el peronismo, y yo les intentaba decir... Y el Frente Amplio es un partido que tiene 50 años, que tiene desde el centro hasta la izquierda más radical, marxista, tiene desde cristianos, humanistas, socialdemócratas, tiene comité de bases. O sea, ¿cómo le explicarías a un extranjero qué es el Frente Amplio en 1 minuto? Este invento tan raro y tan uruguayo llamado Frente Y Amplio. es la unidad de las izquierdas, porque siempre supimos y sabemos hoy que la izquierda no está exclusivamente en un lugar. Yo no puedo decir toda la izquierda está dentro del Frente Amplio. Puedo decir la izquierda frente amplista tiene la pretensión de que toda la izquierda esté dentro del Frente Amplio, porque la unidad de la izquierda es transformadora. Digamos, el gran viraje que hizo la izquierda uruguaya es que dejó de ser testimonial para proponerse ser una izquierda de gobierno y transformadora. ¿Cuándo fue eso? Yo creo que en el 70. Hasta el 70 la izquierda era 10% del electorado, 9% del electorado. Cuando se crea el juntó Frente toda la Amplio, izquierda, decís, claro. ahí decidieron, en el mediano plazo o en el largo plazo, como se quiera medir la historia, construir un partido que fuera capaz de gobernar desde una sensibilidad de la izquierda. ¿Qué lo iba a unir? Un programa. ¿Qué lo iba a unir? Valores. ¿Qué lo iban a unir? Principios. ¿Quiere decir que todos vamos a pensar idénticamente igual? No, como decís vos.
Yo soy humanista cristiano y convivo y milité 30 años con marxistas-leninistas, con gente más cercana a la socialdemocracia, con gente que tiene pensamientos vinculados al anarquismo, y lo pude hacer 30 años. ¿Por qué? Porque nos unen valores, principios y un programa. Y todos estamos dispuestos a cumplir ese programa. Entonces, de alguna manera, esa mirada larga que Sereni le llamaba pensar la mañana siguiente, ¿no? La mañana siguiente no era al otro día de mañana, sino pensar 20 años para adelante o 30 años para adelante, poder tener un programa que se le pudiera explicar a la gente, es lo que llevó a que en el Uruguay en un momento el Frente Amplio fuera más de la mitad de los votos. Claro, como fue en 2004, ¿no? Fernando, tanto en la barriada como en la campaña en general, ¿están sintiendo esa demanda como de la desconexión que hay de que mucha gente de los votantes del Frente Amplio y de la coalición estarían apoyando la papeleta del sí del PIT-CNT, pero la fórmula no la apoya? ¿Ven como esa desconexión como una molestia? Lo entienden. Bueno, puede haber gente que sí, claro que sí. Hay gente que sí. Yo no la sobro, por ejemplo. Y nadie me puede decir que yo no daría la vida por el movimiento en el que participé, yo daría la vida. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Por lo mismo que fundamenté cuando era dirigente sindical, porque considero que las transformaciones de la protección social requieren consensos muy amplios, que superan incluso la izquierda. Decís que no te van a decir que sos todas las cosas que le están diciendo a la gente que no sobra. No sé, que me pueden decir, no sé. Lo que siempre sé es que mis compañeros saben que siempre voy a decir lo que pienso. Los que fueron compañeros míos y los que son hoy compañeros míos. Acá alguien te pregunta en el chat y puso plata, y nosotros tenemos un sistema que si nos ponen si nos ensobran, tenemos que preguntarlo. Somos periodistas ensobrados. Total, y dice, ¿cómo maneja el transmitir sus posturas cuando hay tensiones entre su posición personal y la que tiene que manejar como presidente del Frente Amplio? Porque vi entrevista en Desayunos Informales y lo entendí, pero costó transmitirlo. Bueno, no, lo transmito bien. Yo soy presidente de los frentamplistas que sobran sí y de los que sobran y los que no van a sobrar. Y respeto las dos posiciones. Y te aseguro que si escuchás los fundamentos de dirigentes sindicales o políticos que yo conozco, que quiero, que admiro, sobre por qué sobrar, son muy sólidas. No es que hay dos personas inventando argumentos para convencer a la gente. Y cuando escuchás a los frentamplistas o incluso gente que no es frentamplista y quiere argumentar, no es que quiere, no cuando quiere asustar, porque para eso están ustedes y ellos. Con la campaña del miedo. Cuando quieren asustar, colocan argumentos terroristas, como colocaron en el principio del siglo pasado con las 8 horas, en el 1989 con el índice medio de salarios para el ajuste de las jubilaciones. Cuando quieren reflexionar, colocan también argumentos muy de peso. El mío, el más potente, es que sin consensos muy amplios, las transformaciones suelen ser muy débiles. Y aparte por vía constitucional y además es en un mundo que va cambiando mucho. El mundo del trabajo va cambiando mucho. El movimiento sindical más que nadie sabe. El movimiento sindical también da respuesta a una ley que fue patética. Si vos pensás que en una sola ley le aumentaron la edad jubilatoria, todo el financiamiento de la reforma de la seguridad social recae sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras. Generaron inconvenientes para las personas con discapacidad bajándole las prestaciones, bajándole el monto de la prestación. Generaron dificultades en una cantidad de aspectos a la gente. Y todo lo pagan los trabajadores y trabajadoras. ¿No van a tener una respuesta? Fernando, si esta fue la más adecuada o la menos adecuada, es otra discusión. Que iba a haber respuesta, porque es un movimiento sindical el nuestro muy profundo. Por suerte. Llamás a la reforma de la calle Pou patética y el ministro de Economía designado por el Frente Amplio la llama una buena reforma que se le podrían haber hecho mejoras. Sí, unidad en la diversidad. El Frente Amplio en su conjunto... ¿Tanta diversidad? Hay, claro. O sea, claro, entre lo patético y una buena reforma es... Y bueno, capaz que la palabra patética es exagerada, pero sí es una mala reforma. Digamos, sobre todo varios conceptos. El primero, tampoco tuvo consensos políticos y sociales. Todo el campo social en contra, todo el Frente Amplio en contra. Para llegar a esa ley negociaron, dame, te daré, te diré, no sé qué, negociaciones de todo tipo. Finalmente tuvimos una muy mala reforma. ¿Hay que transformarla? Sí, para mi gusto. Lo que plantea el Frente Amplio en su programa de cuáles son los temas que hay que tratar en el diálogo de seguridad social
es la transformación más de izquierda que tiene el Uruguay hoy arriba de la mesa. Leí que el programa del Frente Amplio propone volver a generar las condiciones para jubilarse a los 60 años. ¿Vos eso lo interpretás como lo interpreta la papeleta, que es bajar al barrer, o que es bajar por franjas? No, es bajar, pero luego promover la jubilación tardía. Yo tengo 60 años el año que viene. ¿Me jubilaría? ¿Y por qué? Pero de repente el trabajador de la construcción, que estuvo 40 años en el hormigón, aunque las mejoras laborales en ese sector fueron muy grandes, el trabajador llega gastado a los 60 años, es natural que se jubile a los 60 años. El trabajador fasonero de los frigoríficos, la trabajadora doméstica, muchas actividades de la ruralidad, y sobre todo el que pierde el laburo. Si vos perdés el laburo a los 56 años, ¿quién te contrata? ¿Quién te contrata? Total. 20% logran acceder a un nuevo empleo. Entonces tiene que haber un sistema de protección. Entonces, estas son las cosas que hay que pensar en el diálogo social. No es al barrer, es pensar cómo efectivamente se construye un acuerdo social amplio donde todos estemos de acuerdo que ese es el tránsito que hay que hacer y que nadie quede en el camino. Fernando, ¿compartís que la campaña electoral está muy chata y que parte de la responsabilidad es del Frente Amplio? Está chata en los demás. Yo te muestro, hoy no las traje, ayer las llevé al programa Esta Boca es Mía, la foto de los actos del Frente Amplio en todos los departamentos. Inundaban las ¿No plazas. trajiste una foto de Sendik? Como Robert Silva. Pobre Robert, está perdido. La gente se pierde. Eso es para botonera, ¿eh? La gente se pierde. ¿Por qué decís que Robert Silva está perdido? Está perdido. Le armaron una cama para que no fuera candidato. Terminó siendo vice del que le armó la cama. ¿Quién le armó una cama? Y no se acuerdan que decía que se sumaba a la campaña de Ojeda solo para que Robert Silva no ganara. Ese zurdito. Imagínate, el zurdito ahora ya no es tan zurdito. Están perdidos. ¿Qué sé yo? No es un problema mío. Yo lo estimo, le tengo aprecio, pero veo que es un dirigente político que está perdido, que no le encuentra la vuelta a su lugar. No me gusta su lugar cuando es chicanero, ¿eh? Sí. Me gusta no, pero no es una chicana, realmente que los veo perdidos, ¿no? Fernando, tanto el PIT-CNT como el Frente Amplio son de los movimientos más grandes del país. Y vos dirigiste los dos. ¿Cuál es, te ha dado más de dolores de cabeza? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es la diferencia? Son parejos, ¿no? ¿Sí? Yo, mi vida, mis sueños, mis anhelos, mis construcciones colectivas las hice dentro del movimiento sindical. Es un lugar que no solo respeto, admiro. Me dio todo lo que soy, todo, de la primera a la última letra. Entonces, si todos los días tengo que agradecer a alguien, le agradecería a ese querido movimiento sindical que me abrazó muy jovencito, que me protegió, que me dio ideas, que me formó. Que te formó, imagino que te formó mucho. Que me posibilitó ir a universidades, que me posibilitó hacer cursos largos, que me posibilitó formarme para defender trabajadores. Y eso es un honor. Y los honores nunca se olvidan. Lo que nunca me dijeron en el movimiento sindical, y no me lo van a decir, es que no puedo discrepar con la forma de pensar de la mayoría, de la minoría del costado. Y eso es democracia. Entonces a ese movimiento le debo mucho. Y al Frente Amplio también. Mis padres fueron perseguidos simplemente por ser frente amplista. Fueron destituidos mi padre de trabajo por ser frente amplista. De la lista de Hugo Batalla. O sea que no se podía pensar que estaba... Que eras un radical extremista. No, era un tipo que venía del Partido Colorado y pasó a ser frente amplista. Es así, es la realidad. Mi familia fue perseguida duramente. Una parte de mi familia terminó en Venezuela, otra en México. En mi casa se llenó mi casa varias veces. Es decir, el Frente Amplio es parte de la identidad de mi familia y yo soy parte de esa identidad. Pero la mayor parte de mi militancia no es frente amplista. Fui presidente de un comité durante unos 8 o 9 años del Unidos Venceremos de la Coordinadora 6. Lo disfruté mucho, pero lo hacía cuando todavía no era coordinador del PIT-CNT. Es decir, que me quedaban ratos libres como para poder hacer una presidencia responsable, ¿no? Cuando me eligieron coordinador junto a Castillo y a Puig y a Ivonne Pasada y a Julio García, eran 3 pero con 2 suplencias, me di cuenta que el tiempo que tenía no lo podía utilizar más y dediqué desde el 96 en adelante el tiempo entero al movimiento sindical. Y no me arrepiento, porque uno podría pensar, bueno,
estuviste ahí cuánto tiempo, yo que sé, más de 35 años. Tu vida. Pero vos sabés lo que quiero, la Federación de Magisterio, la Asociación de Funcionarios de Primaria, los amigos que me dio, los compañeros que me dio, los abrazos que me dieron cuando estaba golpeado, como cualquier hombre o mujer en el mundo. La contención que te dan movimientos solidarios de ese tipo es brutal. Y acá en el Frente Amplio estoy hace 3 años, estoy aprendiendo colectivamente cómo hacer política y realmente me han tratado magníficamente, me siento muy orgulloso. Es muy difícil encontrar otro lugar donde me sienta más orgulloso que en la presidencia del PIT-CNT y del Frente Amplio. Objetivamente, desde que llegaste a la presidencia del Frente Amplio, sus números aumentaron, por lo menos, ¿no? Y digo números en el sentido de la percepción ciudadana de posibles votantes del Frente Amplio, hay más comité de base, o sea, ¿cómo evaluás hasta ahora? Es raro que te lo pregunte a vos porque sos vos, pero ¿cómo evaluás satisfactoria tu gestión en la presidencia del Frente Amplio en lo que va de tu periodo? Bueno, yo decidí construir una presidencia colectiva y abierta. Yo tengo un equipo de presidencia que lo integran quienes organizan la administración financiera de la organización política, la secretaría política, la vicepresidenta, que es un lujito para el Frente Amplio, y que cumple un papel central en la organización, las bases frente amplistas. Es decir, logramos construir un colectivo que puede tener una cabeza, pero hay muchas formas de liderar. Una es mandar y la otra es potenciar lo mejor de cada uno del equipo. Yo creo que se potenció lo mejor de cada uno del equipo y el equipo respondió, porque no es que yo pueda hacer 92 comités, por bueno que sea. Se pueden hacer 92 comités nuevos si la organización coloca su cabeza para colocar los recursos, para construirlos, para afiliar gente al Frente Amplio, para que haya gente participando en los comités. Y eso se logró. Lo logró la presidencia del Frente Amplio. Si se dice así, presidencia del Frente Amplio, sí, pero no el presidente del Frente Amplio, Claro. Sino todo esto que circunvala. Segundo aspecto, el Frente Amplio tenía, cuando nosotros llegamos a la presidencia, 30% de intención de voto y supera ampliamente el 44, 45%. ¿Eso lo logró la presidencia del Frente Amplio? No, eso lo logró que los Frente Amplistas, los senadores, las senadoras, los diputados, las bases del Frente Amplista de Montevideo y del interior, se convencieran de que había que salir a golpear las puertas de los uruguayos, con el FATE Escucha, con Diálogo por Uruguay, y convencidos de eso salieron todos. Cuando yo digo la gira del Frente Amplio, participaron 1000 hombres y mujeres, el número es enorme y suena pesado, pero luego están escritos los nombres que participaron en esa gira. Es decir, no te tiro un nombre de 1000, son estos 1000. Y ahí participó mucho en el armado de esto Daniel Mariño, Gustavo Leal, Manuel Ferrer, Flavia García, Jorge Gota, para poder hacer posible algo que era imposible. ¿Cómo se hizo posible esto? Por otro conjunto de Frente Amplista. Yo me quedé en todas las giras en la casa de un compañero o una compañera. No gastamos en hotelería. Eso nos posibilitó, en vez de hacer una gira, hacer 3 giras. ¿Está? ¿Cuánto amor es eso? ¿Cómo se cuantifica eso en términos electorales? Y yo qué sé. En términos humanos, en términos de amor, enorme. En la declaración jurada no se pone cuánto amor. No, es enorme, es enorme. Que te levantes y haya un café a las 6:30 y unas galletitas, que la gente te haya dado la cama de los hijos. Que no haya un solo lugar en el territorio donde no te puedas quedar en la casa de un compañero. Ya me pasaba con el movimiento sindical, acá se amplió mucho más. Muchas veces me he quedado en casa de dirigentes sindicales o de dirigentes actuales, como el Gordo López en Villa Unión. Que el Gordo López no que sea gordo, no, le dicen gordo pero flaco. Le mandamos un saludo. Siempre te dicen, especialmente a vos, pero a todos, FAPIT. ¿Qué sentís cuando te dicen eso? Porque en realidad no tiene por qué ser algo malo. Bueno, el Frente Amplio y el PIT-CNT tienen cosas en común. ¿Qué pasa qué te pasa a vos con el término FAPIT? Nada. ¿Todo bien? El PIT es una organización maravillosa que resistió la dictadura, que construyó democracia, que participó en la CONAPRO activamente con sus ideas, que construyó un programa de soluciones para el pueblo uruguayo y que armó la organización que mejor ha defendido a los trabajadores desde mi punto de vista en América Latina. Y el Frente Amplio es la herramienta política más transformadora del Uruguay. ¿Tienen que ver una con otra? No tienen nada que ver. Cuando te dicen, bueno, es fácil dirigir al Frente para vos porque ya dirigiste al PIT, es que no tienen nada que ver. Tienen nada que ver. Ni cómo se estructura, ni cómo funcionan, ni dónde están los ejes de coordinación, ni cómo opera la organización, no tiene nada que ver. Pero está, si a algunos senadores esto los pone felices y les genera
momentos de placer, bienvenido a la felicidad. O el Fernando. miedo, yo creo que le genera más miedo que felicidad. Quiero que hablemos de la campaña. Mencionaste gente con quien yo he conversado y me dicen que hay una percepción de que el Frente Amplio estuvo en la cresta de la ola en las internas. Tal vez en su mejor momento casi que duplicó su votación. El Partido Nacional y el Partido Colorado tuvieron la peor votación interna. Esa misma noche cierra fórmula el Frente Amplio. O sea, el mejor momento del Frente Amplio tal vez en el año. Y como que después hubo una caída cualitativa y cuantitativa de la participación del Frente Amplio en la campaña. ¿Vos no sentís un poco eso? ¿Como que se acható un poco por voluntad del comando? No, yo siento que elaboramos una estrategia de campaña que construyera la victoria y esa estrategia está funcionando. Y básicamente, obviamente todos los detalles no los puedo dar, pero básicamente tenía que ver con llegar a la noche del 30 de junio con todo resuelto. Ahí llegaste. Ahí llegamos. Ahora Y tenés que llegamos con llegar la por fórmula. mayorías parlamentarias. Y no están llegando. Estamos llegando. ¿Según quién? Según nosotros. Según Opción, según Factum, no está llegando. Las encuestas que nosotros manejamos, Ok. el promedio de las encuestas que manejamos, nuestro propio tracking diario, Ok. estamos llegando. Faltan unos milímetros. Lo que tenemos esperanzas es que esos milímetros los conquistemos de aquí a lo que resta del 27 de octubre. Y es probable que lo logremos. Digamos, cuando el Frente Amplio tuvo guarismos en las encuestas de 43, 44%, ganó la mayoría parlamentaria. Esta es la realidad. 2004, 2009, 2014. Se puede ir a mirar el promedio de las encuestas. Sí, ¿no? pero ahora hay una realidad diferente con los partidos chicos. Igual es una discusión más No, más sí técnica, hay ¿no? una realidad diferente, pero es posible pensar que con guarismo. Después hay que ver, cuando la gente va a votar, hay que ver eso cómo se resuelve, ¿no? Yo vi encuestas en la elección pasada donde daban senadores que luego no fueron senadores. Bueno, no es por problemas de maldad, tampoco es tan fácil medir el detalle fino, ¿no? Igual Martínez votó 39,80 y estaban dándole 39,40 a Martínez, ¿no? No, yo no digo que no, digo, O sea, la pegaron elección de bastante bien. 2014 apostaban en una hamburguesa que Tabaré Vázquez no ganaba la mayoría parlamentaria y perdieron 1 millón de hamburguesas. Entonces lo que te digo es, a veces se da y las encuestas trabajan muy seriamente, nosotros le damos mucha importancia, la evidencia es la evidencia, pero si no creyéramos que se puede modificar la evidencia, seguiríamos 32%. Seguro. Pues digamos, si hubiéramos creído solo en el dato, no hubiéramos juntado las firmas de la LUC. O sea, todos los que midieron si era posible llegar a las firmas de la LUC, nos decían, si llegan a 400.000, es muchísimo. Y llegamos a 800.000. Es decir, la realidad la cambia la gente. La gente en acción permanente. Esto es lo que estamos apostando en este último tramo de la campaña, que en el mano a mano, en la conversación con el amigo, con el pariente, con el vecino, ganemos esos milímetros que nos faltan para conquistar la mayoría parlamentaria. Pero lejos del triunfalismo es un optimismo que tiene base, digamos, en evidencia científica. Ya que Hoy está ganada, no, hoy no está ganada. Ya que mencionaste la LUC, alguien puso 75 pesos para preguntarte esto. ¿Por qué el Frente Amplio no presenta tantas propuestas contra la LUC en el programa? Bueno, la LUC fue refrendada por el pueblo uruguayo. A nosotros nos gustará más o menos, pero juntamos las firmas para ir a un referéndum y no logramos ganarlo. Lo perdimos por algo cercano a 35.000 votos o por ahí. Como Es la poco. elección del Sí, 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 2019. Como ¿Qué la número elección que lo 2019 tienen? Es poco, pero perdimos. Eso supone aceptar que hubo una decisión del pueblo uruguayo y hay que ver cuáles son los aspectos que nosotros creemos que generan daño. Por ejemplo, Yamandú ha dicho con claridad que las maestras y las profesoras van a participar del gobierno de la educación. Esto es una decisión. Se ha dicho con claridad que es ilógico que se manejen en una bolsa de plástico $150.000 para comprar viviendas, autos de lujo, porque eso favorece el lavado de activos. Y hay cuestiones que no nos gustarán, pero quedarán en función de que fueron refrendadas. ¿Qué te parece que cuando el Frente Amplio gana el gobierno, se sienta Yamandú en su sillón presidencial? ¿Cuál es la primera llamada que tiene que hacer? La primera cuestión que antes que todas hay que empezar a arreglar. No me digas a los mercados, por favor. No, tiene que llamar al movimiento sindical y a los empresarios. Muy bien. A que se Porque, pongan de acuerdo en qué. Bueno, sobre todo en cómo hacer crecer el país. Digamos, el movimiento sindical
sabe bastante y los empresarios también. Y hay un conocimiento allí que puede venir bien para discutir sobre todo la parte del programa que habla del crecimiento, del desarrollo de algún tipo de industria, de algunas cadenas de valor que hay que potenciar, de las compras públicas para favorecer las compras nacionales, pero al mismo tiempo el trabajo nacional. Y esos son acuerdos que el presidente puede encauzar. Lo conozco a Yamandú bastante y es una persona sensible con respecto al mundo del trabajo. Dirigió un departamento y lo dirigió muy bien, que tiene particularidades de un país, tiene de todo, producción agropecuaria, producción ganadera, turismo. Entonces, claramente estamos ante un hombre capaz de dialogar con todo el mundo, pero capaz de entender que el trabajo es la principal prioridad cuando hablas con la gente. Ojo ahí, la encuesta no te dice nunca eso, pero cuando hablas mano a mano con un joven, su principal problema es tener trabajo. Y cuando hablas con un comerciante, dice, yo quiero seguir trabajando, quiero que me faciliten los trámites. Entonces hay una cantidad de aspectos que son pequeños, que los puede resolver. A eso Yamandú le llama la revolución de las cosas simples, ¿no? ¿Fernando Pereira, ministro de Trabajo? No, Fernando Pereira es presidente del Frente Amplio hasta que termine el periodo, seguro. Es lo único seguro que hay hoy. ¿Quién te gusta para ministro de Trabajo? Hay mucha gente, ¿eh? Por suerte, realmente te digo... ¿Quién quiere agarrar esa changa igual, No, pero cuando los agarran le fue bien. Pues yo te digo, ¿le fue bien o no le fue bien a Bonomi? Construyó la ley de negociación colectiva para el sector privado, para el sector público. Le puede haber ido bien. Generó los convenios de salario. Le puede haber ido bien, pero que la pasó mal. No, Y que le hicieron campaña en contra a Bonomi. Bonomi fue, yo creo que uno de los mejores ministros de trabajo. ¿Y a Pablo Mieres cómo lo calificarías como ministro de Trabajo? Bueno, dentro de este gobierno salva. Tenés que calificar dentro del gobierno salva, no es de los gobernantes que generó más dificultades al Uruguay, digamos. Él tiene un sentido humanista cristiano que yo creo que lo ayuda a conversar, a discutir, a negociar con las partes. A mí me gustaría que hubiera sido un poco más equilibrado, pero dentro del gobierno actual, donde la mayoría de los gobernantes no pudieron llegar al final del periodo, es un gobernante serio. Yo, ¿para qué lo voy a descalificar si no lo creo? Porque cada tanto le viene esa de descalificar a otros del Frente Amplio, pero a mí no me viene y quiero seguir siendo el mismo. Quiero que cuando me vaya a la política sea el mismo que cuando entré. Mencionabas de los acuerdos entre trabajadores y empresarios para la transformación de la matriz productiva o por lo menos para el crecimiento económico. Uruguay hace una década que crece a 1%. Si le tenés que explicar rápido, o por lo menos de manera simple, ¿cómo podemos hacer para que la economía crezca más rápido? Bueno, diversificar la matriz es fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Ahí colocó la industria del software. Okay. Bueno, si Uruguay puede producir más software, hay que producir. Y eso supone formación profesional, formación técnica, formación universitaria y recursos para llevarla adelante. Bueno, acá hay una cadena de valor. Hay una cadena de valor forestal maderera, que hay que ver a qué límite puede llegar, pero ahí pueden pensarse desde viviendas, pero hay que pensarlo. Yo sé que el movimiento sindical y el partido político está pensando, pero luego hay que pensarlo en lo concreto. Hay cadenas vinculadas a las tecnologías de las ciencias médicas que Uruguay puede desarrollar y de hecho desarrolla, pero se puede pensar y se puede desarrollar. Y hay otras que lamentablemente el Uruguay no las va a poder hacer y que fueron parte de la historia del Uruguay. Pero hoy no se nos ocurre a nosotros decir vamos a abrir un sector textil. Claro. ¿Me explico? Sí, bueno, sí. Las cadenas de valor están bastante bien en el programa marcadas y sobre todo en las 48 propuestas de Yamandú. Y habla del riego, que tiene que tener un cuidado ambiental, pero eso supone generar las condiciones para que Uruguay produzca el doble en términos agropecuarios, o claro, cerca del doble. Si logra producir eso y Uruguay ya se inserta en más de 100 destinos y puede focalizar de negociaciones para algún tema arancelario con algún país, acordando con el Mercosur, probablemente le pueda dar a Uruguay ese crecimiento esperado. Tengo claro que Odone y Yamandú y Carolina tienen claro para dónde ir en esa materia. Y tengo claro que las telecomunicaciones es otro lugar donde el Frente Amplio exploró y creció y puede volver a crecer. ¿Va a haber crecimiento de salario real en 2025 si gobierna Frente Amplio? Y eso es lo esperable, siempre es lo esperable. El Frente Amplio gobernó ¿No es un compromiso? 15 años. Sí, está en el compromiso de crecer los salarios. Okay. Y es lo esperable. El Frente Amplio creció 15 años, creció la economía 15 años y creció los salarios 15 años. ¿Cuánto creció los salarios? 64%. ¿Cuánto crecieron los 5 años de la calle? 1,3. Y en el medio perdieron 45 jornales los trabajadores o 60, dependiendo de la rama de actividad en la que estuvieron. Bueno, eso es lo que el Uruguay no quiere.
Los trabajadores van a recuperar lo que la Facultad de Economía mide como una pérdida de $7.400.000 de participación de los salarios en el PBI, o lo que está perdido ya se perdió. Eso lo perdieron y hay que ver cómo se recupera el tono salarial y la permanencia del crecimiento, que tiene que ser vinculada a negociaciones colectivas modernas. Pero no pensemos que las que tenemos en Uruguay son negociaciones colectivas antiguas. Cuando uno dice eso, bueno, ¿qué le vamos a incluir a la negociación? Ya hay sectores enormes que incluyen en la negociación rebaja la jornada laboral, que esas horas se utilicen para recapacitación, para un sector que claramente es dinámico, productividad y cómo se distribuye luego la productividad, cómo se mide y luego cómo se distribuye. Y esto decirlo es muy fácil, pero medir la productividad no es tan sencillo. Cómo tener más productividad, pero al mismo tiempo que no se rompan los trabajadores o trabajadoras por intensidad del trabajo, sino que sea efectivamente aumento de la productividad por aumento del uso tecnológico, por aumento del cambio de la matriz, por aumento de capacitación de los trabajadores, y eso luego ver cómo se da en el reparto, porque claro, si discutimos productividad, pero el trabajador sigue ganando 25.000 pesos, no lo vas a convencer de que este es un tema importante. Si gobierna el Frente Amplio con mayorías parlamentarias en 2029, ¿podemos decir que la jornada laboral va a estar en 40 horas y no en 48? Bueno, es un anhelo bajar la jornada laboral. Y hay que pensar cuál es el mecanismo más idóneo. Yo pienso que habría que establecer un mínimo de 40 horas con jornadas de 8 horas, que había que intentar negociar colectivamente todo lo que esté por debajo de eso. Pero hay que discutirlo. No hay que imponerlo. Igual que en las leyes de protección social, esto que hay que convencerse de que es el mecanismo adecuado. Hay otros que yo la verdad lo comparto bastante, que en algunos países del mundo se utilizan, que son jornadas de 8 horas donde se trabajan 6 y se capacitan 2. Y entonces el trabajador está permanentemente actualizado y se adapta a un cambio que el mundo del trabajo le implica día por día. Entonces, como postulado, la rebaja de la jornada laboral es formidable. Fíjense que Enrique Iglesias escribió un libro hace más de 10 años, que se llamaba Reflexiones, que decía que en poco tiempo las jornadas laborales iban a ser más pequeñas. Estoy abreviando un libro de 100 páginas, ¿no? Más de 100 páginas. Y que por lo tanto había que pensar qué hacer con el tiempo de ocio. Y ahí planteaba dos hipótesis: la formación profesional, la capacitación y la cultura. El teatro, el arte, la pintura, incluso el deporte. ¿Por qué? Porque si ese tiempo libre lo enriqueces culturalmente, bueno, la pública felicidad también es parte de este negocio. Y realmente que en aquel momento me hizo pensar mucho y sigo creyendo que si las personas hacen un poco de plástica, aunque sea por hobby, ¿no? Nadie está pensando en profesionalismo. Algunos lo harán profesionalmente y yo lo disfrutaré como espectador, que es el mejor lugar del mundo. Pero simplemente para hablar mejor, para poder expresarse, para quitarte la timidez, o porque te gusta actuar, pero no en un teatro, en una salita donde estás aprendiendo, o te gusta hacer cine, o te gusta pintar, y necesariamente esto contribuye a que ese trabajo sea una jornada más pequeña, pero al mismo tiempo que esté complementada con aspectos que mejoren la sustancia de la vida. Es decir, lo que decía Perico Pérez Aguirre en su momento, que hace bastante tiempo que lo vengo recordando con Marcos, que hay que darle sentido a la vida. ¿Con qué Marcos? Carámbula. Carámbula. Ah, pensé que con Casas, y yo dije... Casas también. A veces hablamos. Hay que darle sentido a la vida. Fernando Pereira, ¿para qué tiene que ganar el Frente Amplio? ¿Cuál es la causa detrás de que gane el Frente Amplio? Para transformar el Uruguay, porque cuando llegó el Frente Amplio al gobierno en 2004, llegábamos con la ilusión de transformar al Uruguay. Entonces una pregunta que hay que hacerse siempre es si lo logramos. Y yo lo pregunto y digo, sin duda. Negociación colectiva, convenios del sector doméstico, organización del sindicato policial, casi 15.000 afiliados policías a sus sindicatos, 8 horas para el trabajador rural, leyes de negociación colectiva del sector privado y del sector público, transformación de la matriz energética, con la central de ciclo combinado, con la energía eólica, con la energía solar. Uruguay no perdió tener energía en la peor sequía de su historia y exportó a Brasil por $500 millones. La generación del Plan Ceibal,
con una ceibalita cada niño, pero con internet en las escuelas, en los liceos, en las plazas. Vos vas por las escuelas del interior y siempre hay 4 o 5 niños con su computadora en la puerta, por ahí tiene internet de calidad. Hay un gran libro de eso. Y es fantástico. Y pudimos operar 90.000 uruguayos de cataratas y glaucoma. Y pasamos de tener 700.000 uruguayos atendidos por el Sistema Nacional Integrado de Salud a 2.700.000 uruguayos. Entonces se habrá cambiado el Uruguay. Cuando uno piensa en esto, cuando uno piensa en estas transformaciones, cuando uno piensa todo lo que se hizo en obra pública, cuando uno piensa lo que se hizo en la transformación del turismo, que llegó a ser 10 puntos del PIB, de la riqueza nacional, de turismo. Cuando uno piensa en el turismo social que posibilitó que trabajadoras domésticas, trabajadores rurales, trabajadores de poco poder adquisitivo llegaran a lugares donde nunca hubieran llegado, algunos de ellos para conocer el mar, como me consta cuando fui dirigente sindical, que se hubiera generado una política que diera oportunidades de trabajo, se generaron 250.000 trabajos netos durante ese periodo de 15 años, claramente que transformamos el Uruguay. Me hablaste de pasado. Transformamos la matriz tributaria. El que tiene más paga más y el que gana más paga más. Claro, el que no tiene no paga. Lo que dice Marcos, Y ahora, eso es el y pasado. ahora el futuro. Pero eso es lo que nos da credibilidad. Sí. Porque si no lo hubiéramos hecho, la gente podría decir como si en 2004. Va a llegar la izquierda, va a generar inestabilidad, Van a expropiar. los mercados se van a bueno, nadie Pero ahora está- justamente se dice lo contrario, se dice que en realidad, bueno, que O'Donnell, que es muy de centro, y que Orsi, que Delgado No, ahora pero eso también lo está, dice. y como que están, y que justamente la campaña está fría porque no hay miedo de ningún lado, porque proponen cosas relativamente parecidas. ¿Cómo justificarías eso de no, se viene algo transformador? Bueno, leyendo el programa del Frente Amplio, sin duda es el programa más transformador que yo haya visto. Que piensa en el desarrollo productivo, en el cambio de la matriz, en el crecimiento y en la distribución. Es decir, un país más igualitario. En Y 5 un años... país más igualitario puede ser en 5 años o puede ser No, más. no, en 5 años si hacemos la entrevista, esta misma entrevista en 5 años, que digas, no, porque el Frente hizo, ¿y qué, Sí. qué nombrarías? El Frente que hizo, llevar las escuelas de tiempo completo a la mitad del alumnado para que las No, mamás te digo, puedan- dentro de 5 años, Dentro de 5 eso es años, lo que va a te voy a pasar. decir, ¿no? cumplimos con eso. Dimos las becas UTIAD para que los estudiantes de secundarias quedaran dentro del sistema y haya más egreso de secundaria. Generamos los recursos para seguir descentralizando la Universidad de la República. Generamos oportunidades para las personas que hoy no las tienen. Ujú, Atendimos a los niños para que cuando vayan a la escuela lleven una mochila igual a la del otro. ujú. Eso se llama la revolución de las cosas simples. Generamos empleo a partir de la discusión con el PCNT y las cámaras empresariales. Me imagino un país que va camino a la segunda fase de transformación de las izquierdas. Me imagino un sistema nacional integrado de salud donde no falten medicamentos, donde la gente se pueda atender con los especialistas en términos de tiempos razonables, donde haya especialistas en todo el país y si te toca vivir al norte del país tengas que esperar una vida para que te vea un especialista. Me imagino un país con más derechos y con más oportunidades. ¿Te imaginas Y un creo país? que voy a poder venir y Y contarnos recitar eso. Ojalá que sí. Ojalá que nosotros sigamos acá. ¿Te imaginas un país menos desigual Por supuesto. y un país con menos pobreza Sin lugar a ninguna duda. y un país con más salario real? También. Muy bien. La gente vive. Lo que uno no entiende es que cuando discute el salario, no discute una moneda o 2 monedas. A veces ganás 1% del salario. Discute que la gente vaya evolucionando en su vida, teniendo una centralidad en el empleo desde mucho, o en el trabajo desde muchos puntos de vista. Entonces, digamos, generar condiciones para que la gente viva mejor también es generar oportunidades para que desarrollen, para que accedan a la cultura, para que puedan comprarse un libro, para que puedan tener ratos de dispersión, de entretenimiento. Imaginemos a alguien que gana 25.000 pesos y llega el sábado de noche y dice quiero salir. Suerte en pila. Suerte. Entonces, digamos, tenemos que generar esas oportunidades, tenemos que generar las oportunidades de viviendas para jóvenes. Sí. Y perdón, tenemos 500.000 de uruguayos que ganan aproximadamente 25.000 pesos. 570.000. 170.000, es una No locura. es poco, ¿eh? Sí, sí. No es poco. Sí. Bueno, imagínate que cuando llegó el Frente Amplio al gobierno, esas personas en términos actuales ganarían más o menos 12.000. Claro, una locura, una locura. Fernando Pereira, te agradecemos mucho por haberte tomado el tiempo de venir a Campaña del Miedo. No, un placer. Última pregunta que le hacemos a todos. ¿Haces terapia? Hice mucho tiempo
Por algún motivo que desconozco, el terapeuta me dijo que estaba bárbaro. Sí, de alta. ¿Ah, te dieron de alta? No. Es un mito, el alta de la terapia. El alta no, me dijo no vengas más. Cuando, Te echó tu terapeuta. no, pero cuando falleció mi mamá, que sentía que estaba débil, que bueno, que tenía que manejar una serie de circunstancias que esa pérdida terrible te da, mías y ajenas, ¿no? Lo llamé para decirle, bueno, mirá, que precisaría venir, y dice, no, está fuerte. Bueno, a ver, en este momento no, pero sí, yo diría que cualquiera que esté en actividades con este nivel de tensión deberían dedicar un tiempito a cuidarse el alma. Y la cabeza. Algunos, claro, cuidarse el alma, pero cuando cuidas el alma, cuidas la cabeza. Fernando Pereira, Y a veces no lo dedican, y bueno, así los vemos, ¿no? presidente del Frente Amplio, ¿pasaste bien? Muy bien, sin miedo. Miedo he sentido muchas veces, pero Sin miedo y con mucho éxito. Sí. espero que sí. Muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo por haber participado. A las y los blandengues, gracias por estar ahí. Hoy fuimos un montón de gente, mucha gente te vino a ver especialmente hoy. Y esperamos que se suscriban. Sí, suscríbanse, pongan like y si quieren aportar a este hermoso proyecto, entran a dopamina.uy y ahí tienen varios sistemas de aportes. Son muy económicos. Es como aportar a Frente Amplio. No sé cuánto aporta la gente al Frente Amplio. 200 pesos más o menos. 50, 100, 200. Pero son medio ratatouille igual. Acá para hacer blandengue precisás 250 por mes por lo menos. Está bien. Está bien. Está Cifra bien. adecuada, es la No, que bueno, pues tendría no, que o sobres en YouTube. O pero pueden bueno. poner soles en YouTube, pero es importantísimo que pongan like, que se suscriban al canal y que si quieren aportar Y que entren a le cuenten a un dopamina.uy. amigo, che, no sabes nada de las elecciones. Yo estoy viendo un programa que es divertido.